we want, we want, Queremos resolver la ecuación de registro dada. Lo primero que debemos avisar es estos logaritmos no tienen la base dada, que significa que son ambos registros comunes o base de registro 10. Para resolver esta ecuación de registro, queremos combinar estos logaritmos y luego escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial para resolver X. Aviso: tenemos una diferencia de 12 registros con la misma base, así que estaremos utilizando la propiedad cociente de los logaritmos dados aquí para combinar los dos registros. Y otra vez, porque tenemos una diferencia, podemos combinarlos en un registro simple tomando el cociente de las partes númeras de los logaritmos. Registro común de la cantidad x más 4, el registro común de la cantidad x más 2 exa Siemens igual al registro común de x más 4 dividido por x más 2. Esto es aún igual a 2. Y por tanto nuestra base es aún 10, por lo que ahora podemos escribirlo como una ecuación exponencial, al reconocer que 10 exa Siemens la base, 2 exa Siemens el exponente. Y el número es esta fracción aquí. Así que como una ecuación exponencial tenemos 10 levantados a la segunda potencia. Debemos igualar la cantidad x más 4. Dividido por la cantidad x más 2. Otra vez, 10 al segundo debe ser igual a la cantidad x más 4 dividido por la cantidad x más 2. Bien, 10 cuadrados es igual a 100. Ahora, desde aquí podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por x más 2, o podemos poner 100 y ahora que tenemos una proporción podemos cruzar multiplicar, significa que 100x la cantidad x más 2 deben igualar 1. X la cantidad x más 4. Otra vez, 100x la cantidad x más 2 exa Siemens igual a 1x la cantidad x más 4 o solo x más 4. De nuevo, obtenemos lo mismo si multiplicamos ambos lados de la ecuación por la cantidad x más 2. Ahora distribuiremos y solucionamos para x, así tenemos 100x más 200 iguales x más 4. Vamos adelante y continúe esto aquí a la derecha. Si quieres solucionar x, necesitamos x en un lado de la ecuación. Así que avancemos y restemos x en ambos lados. Tenemos 99x más 200 igual 4. Restar 200 hexaneutones ambos lados. Tenemos 99x igual, esto será un menos 196. Último paso, divide ambos lados por 99. Así tenemos x igual menos 196 dividido por 99. Debemos intentar simplificar esto, pero no simplifica. Pero también necesitamos verificar para ver si este es un valor posible para x. Lo que quiero decir es eso, volver a la ecuación original. Sabemos que la parte número de los logaritmos debe ser mayor que 0. Mirando el segundo registro aquí, aviso como x tiene que ser mayor que menos 2. Entonces, si este valor no es mayor que menos 2, no hay solución a esta ecuación de registro. Bien, debemos reconocer que esta fracción es más grande que menos 2, pero debe estar seguro. Si queremos, podemos convertirlo en un decimal. Vamos adelante y hagamos eso para verificar doble. Menos 196 dividido por 99. Aviso cómo sería este decimal a la derecha de menos 2. En la línea de números y, por tanto, es mayor que menos 2 y nuestra solución. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.